Feliz sábado para todos, Shabbat Shalom. Es un gozo indescriptible pasar tiempo con el Señor por medio de su palabra. En este tiempo reciente, bueno, incluso años recientes, déjame ajustar esto acá un momento. Yo he aprendido a llamarle a todo esto que tiene que ver con el estudio de la Biblia, ya sea desde el púlpito aquí, públicamente, o íntimamente con nuestros hermanos, o con cualquiera que compartimos el Evangelio en nuestro diario vivir, o también, déjame ajustar esto acá, o incluso no, sobre todo, cuando tenemos nosotros nuestra devoción personal, mi devoción personal con el Señor por medio de su palabra. Yo le he estado llamando a esto, más que leer la Biblia, estudiarla o llamarle escudriñar la Biblia, yo le he llamado o le he estado llamando tener comunión con el Señor por medio de su palabra. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles. Tenemos varios textos hoy. De hecho, creo que tenemos como 5 textos. Ok, 1, 2. Así que tenemos 1. A mí se me olvida usarlo después por esto. ¿Cómo usarlo? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, exactamente 5 textos. Y todos en Hechos de los Apóstoles. Podemos ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 12 al 14. Y en lo que estamos buscando, Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 14, permítanme a modo de introducción al mensaje de hoy, al sermón de hoy, explicarle o compartir con ustedes que hoy este sermón es, por así decirlo, yo no sé si llamarle la segunda parte al sermón que yo prediqué basado en Lucas capítulo 11 versículo 1. No espero que ustedes recuerden de qué trata ese sermón, por eso es que voy a repetir de qué trata ese sermón de Lucas capítulo 11, versículo 1. Si dejan su dedo allí en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, y van rapidito a Lucas capítulo 11, versículo 1, se van a dar cuenta inmediatamente, e incluso quizás hasta recordar el mensaje del sermón que yo prediqué basado en San Lucas capítulo 11, versículo 1. San Lucas capítulo 11, versículo 1, para los buscadores, los estudiantes de la Biblia que son un poquito tardíos, que le está tomando un poquito más de tiempo buscar en la palabra de Dios, es aquella pregunta, Angelín, es una pregunta única, es una pregunta usando una palabrita o una expresión refinada y sofisticada, sui generis, ¿no? Es única porque es de hecho la única vez en todas las Sagradas Escrituras, antes de Lucas capítulo 11 versículo 1 y después de San Lucas capítulo 11 versículo 1, es la única vez que alguien le hace tal pedido a Dios, a Jesús. En primer lugar, eso. En segundo lugar, es de hecho una pregunta. Es una pregunta. En portugués se llama uma demanda, una pregunta, uma demanda, una pregunta. Nunca nadie antes le había hecho ese pedido a Jesús, a Dios, ni después tampoco. Esa es la primera premisa, lo primero que podemos aprender de este texto, de San Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Ok? No nos perdamos. Hoy vamos a pasar tiempo en Hechos de los Apóstoles, pero que
yo veo en estos 5 textos que voy a compartir con ustedes hoy. Yo dije primero la segunda parte del sermón basado en Lucas capítulo 11, versículo 1. A mí me parece que no debería llamarle la segunda parte. Yo creo que debería más bien llamarle la respuesta de Dios, y más específicamente la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, a esta pregunta de este hombre que hace este pedido a Jesús en San Lucas capítulo 11, versículo 1. Entonces, es fácil para todos nosotros, por más discapacitados mentalmente o más enervados mentalmente, intelectualmente, que nosotros creemos que estamos, recordar este texto de San Lucas capítulo 11, versículo 1. Bueno, el resumen del versículo es, y al resumirlo, ni siquiera necesitamos parafrasearlo, lo podemos decir de memoria, ese resumen, es que este discípulo, que no dice la Biblia qué discípulo era. Y a propósito, abro el primer paréntesis del día, a mí me resulta curioso, incluso intrigante, porque en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muy frecuentemente no me doy cuenta, ni siquiera por el contexto, muchas veces me puedo dar cuenta cuando la palabra de Dios se refiere o dice o menciona discípulos, si se está refiriendo a los 12 apóstoles específicamente, que eran discípulos, o al amplio número de otros seguidores de Jesús que por supuesto eran discípulos también, además de los 12 apóstoles. Entonces, Lucas capítulo 11, versículo 1 es de las primeras cosas que me llama la atención. La identidad de este hombre. Si era de los 12 apóstoles, ¿cuál de los 12 apóstoles fue? O si era de el amplio grupo de gente, la gran multitud que dice la Biblia que ya seguía a Jesús y que eran seguidores anónimos o incógnitos. ¿Por qué? Porque no conocemos la identidad de la inmensa mayoría de ellos, ni siquiera el nombre de la inmensa mayoría de ellos. Conocemos la identidad y los nombres de los 12 apóstoles, pero no la identidad y los nombres de el amplio grupo, la amplia gama de seguidores que llegó a tener Jesús, que fueron muchos, llegaron a ser bastantes, llegaron a ser muchos, ¿verdad? Incluso algunos de ellos sabemos que hasta fueron seguidores de Jesús, por lo menos por un buen tiempo, fueron seguidores anónimos de Jesús, en secreto, como Nicodemo, que está registrado en San Juan capítulo 3, capítulo 3 de San Juan, o José de Arimatea, que también era un seguidor de Jesús y que no salió a la luz pública sino hasta la crucifixión de Jesús, incluso la muerte de Jesús. Necesitamos recordar, para propósito de contexto, que José de Arimatea fue el que reclamó el cuerpo de Jesús. Fue donde Pilato fue muy valiente. Fue donde Pilato reclamó el cuerpo de Jesús para darle santa sepultura. Muchos seguidores de Jesús que eran anónimos e incluso incógnitos, y que hasta hoy, la Biblia no revela, la palabra de Dios no revela el nombre, la identidad de estos seguidores de Jesús, y hasta la fecha la inmensa mayoría de ellos no sabemos de ellos, ¿vale? Entonces, esa, primero, fue una pregunta. No sabemos la identidad del que hace la pregunta, del que le hace este pedido a Jesús. No sabemos si fue uno de los 12 apóstoles, no sabemos si fue uno de la parte de la gran multitud de seguidores que Jesús logró tener. Fíjate, una cosa, no sé por qué razón,
pero me da la impresión, Angelín, de que este hombre que le hace este pedido a Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 1, no fue uno de los 12. No sé por qué razón. Pero me parece que no fue uno de los 12 apóstoles. Y fíjate, otro paréntesis más, segundo paréntesis del sermón. Bobby, durante la lección, el repaso de la lección de escuela sabática, incluso empezando, todavía no había empezado el repaso de la lección de escuela sabática, él me hizo una confesión. Me dijo: yo quisiera, cuando lleguemos a la Tierra Nueva, yo quisiera tener una conversación con el hombre que cargó la cruz de Jesús. Yo quisiera, obviamente Bobby es decir, no está recibiendo información suficiente de este hombre. Sabemos, a propósito, sabemos más de este hombre, de que cargó la cruz de Jesús, de lo que sabemos de quién fue el que le hizo la pregunta en San Lucas capítulo 11, versículo 1. Porque sabemos el nombre, sabemos también el lugar, su lugar de origen, su país, su nacionalidad, e incluso sabemos el nombre de sus hijos. Ok, pero bueno, vamos a cerrar el paréntesis ahí. Entonces, San Lucas capítulo 11, versículo 1, y la pregunta, esta pregunta que le hace este hombre a Jesús, que es un pedido, entonces llegamos también a la conclusión de que no es solamente una pregunta, que es un pedido también. Por lo tanto, como es un pedido a Jesús, tenemos que dar por sentado, Angelino, tenemos que deducir que si todo lo que yo hablo con Jesús es igual a oración, ¿verdad que sí? Es decir, cuando yo hablo con Jesús, cuando yo hablo contigo, no estoy orando. Pero cuando yo hablo con Jesús, sí estoy orando. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión también de que este pedido que le hace este hombre en San Lucas capítulo 11, versículo 1 a Jesús, sería entonces ¿qué cosa? Una oración. Entonces es la única vez en toda la Biblia, antes de San Lucas capítulo 11, versículo 1, y después de San Lucas capítulo 11, versículo 1, la única ocasión en la que alguien le pide a Jesús algo semejante: enséñanos a orar. Bueno, he estado diciendo todo el tiempo que es una pregunta, no es una pregunta. He estado hablando en español, pero todavía pensando en inglés. No es una pregunta, es un pedido. No es una pregunta, es un pedido. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y podemos dejarlo ahí, porque si queremos revisitar el sermón que yo prediqué acerca de eso, bueno, pues los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube y vean el sermón ahí, este sermón de Lucas capítulo 11, versículo 1. La pregunta que surge de este sermón, y voy a creo que el tercer paréntesis del sermón, compartir con ustedes lo que aprendí de uno de mis profesores en seminario, con lo que no sé si estoy 100% de acuerdo, aunque veo evidencias, no solamente evidencias, más bien pruebas claras en los evangelios que este maestro mío del seminario estaba hablando con base bíblica, y voy a meter otro paréntesis dentro del paréntesis para poder explicar a qué me estoy refiriendo. Este profesor mío, que yo en aquel entonces no concordé cero con él, a medida que ha ido pasando el tiempo y el Espíritu Santo me ha ido ministrando por medio de mi comunión con él, a través de su palabra, leyendo su palabra, me ha llamado la atención a que quizás mi profesor de seminario tenía razón. Y a propósito, otro paréntesis, un paréntesis dentro del paréntesis, como una, ¿te acuerdas la muñequita matriusca? Ajá. Yo tengo en mi espíritu, en mi mente, en mi cerebro, inquietudes
que todavía inquietudes bíblicas, teológicas, intelectuales, filosóficas, que todavía, Angelín, casi 30 años después, no he podido resolver, de cosas que aprendí en el seminario, basadas principalmente en declaraciones de profesores que tuve en el seminario. Y que fíjate, como Jesús dice, Jesús asegura que el discípulo no es mayor que el maestro, y aquellos eran mis maestros, aquellos fueron mis maestros. Por lo tanto, basado en eso que aprendo de Jesús, yo no soy, y estoy completamente convencido, segura de que nunca seré superior a ninguno de mis maestros. Por favor, mis maestros que si puedan oír este mensaje, yo creo que se van a alegrar de oírme decir esto. O si algún compañero mío de aula oye este mensaje, que por favor se lo hagan llegar a mis maestros. ¿Por qué digo esto? Porque yo fui como estudiante, Angelín, muy rebelde, muy rebelde. Y yo era uno de los que, si yo veía alguna objeción o no veía fundamento bíblico, yo confrontaba a mis maestros. Y tú me preguntaste por una palabra en español cuando estaba enseñando el repaso de la lección de escuela sabática. Los interpelaba, ¿no? Y ellos me pelaban entonces cuando yo los interpelaba. Pero bueno, sí tengo en mi espíritu el respeto de reconocer que jamás he sido, y creo que no llegaré a ser superior a ellos, ni siquiera igual a ellos. O sea, eso es lo que yo aprendo, lo que yo aprendo de Jesús, que dice que el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Okay? Entonces, bueno, basado en eso, como estaba diciendo, tengo en mi espíritu varias inquietudes que todavía no he resuelto casi 30 años después, de enseñanzas que yo recibí de mis maestros en el seminario, y declaraciones que ellos hicieron, y que he estado revisando en la palabra del Señor, y muchas veces lo que he aprendido, lo que he absorbido, lo que he recibido del Señor por medio de su palabra, pues me parece que es algo que no es bíblico, Entonces, yo aprendí con este maestro, particularmente en el seminario, técnicas de predicación, y él nos enseñó el sermón o la enseñanza bíblica. Si no puedes convencer por medio de ella, por lo menos confunde. Entonces, yo no, en aquel momento yo no acepté para nada, lo recibí, pero no, en mi espíritu yo no estaba de acuerdo con aquello. Sin embargo, he de hacer estos reconocimientos, otra confesión, y es que a medida que he profundizado en el estudio de la Sagrada Escritura, y por lo tanto que el Espíritu Santo me ha estado ministrando, sobre todo en los evangelios, lo veo cada vez más claro. Eso que aprendí de ese maestro mío, con lo que yo no concordé al principio, y por muchos años, incluso décadas, no concordé con él, ahora creo que hay fundamentos bíblicos, y que fue parte también del ministerio de predicación de Jesús. Cuando, ¿sabes? Uno de esos ejemplos bíblicos es que Jesús reconoce con sus apóstoles, le dice: yo a ustedes les enseño abiertamente, claramente, sin usar parábolas, para que entiendan. Y de todas formas no entendían, ¿ok? Pero bueno, eso era problema de los apóstoles, no de Jesús. Y a esta otra gente que no están con nosotros, que más bien están en contra de nosotros, yo les enseño por medio de parábolas, para que oyendo no oigan y no entiendan. ¿Te das cuenta? Sí, este maestro mío me enseñó eso. Me enseñó en un sermón, el Espíritu Santo que te use. El ideal es que el Espíritu Santo te use para convencer a la gente. Y si no te puedes convencer, pues por lo menos confúndelo. Entonces, bueno,
En muchas ocasiones no encuentro, es decir, no sé, no me doy cuenta, porque la palabra del Señor no lo explica, cuando se refiere a discípulos, está hablando de los 12 apóstoles o del amplio grupo de gente, de multitud que seguía a Jesús. Ahora, lo cierto es que al predicar acerca de San Lucas capítulo 11, versículo 1, ese mensaje, ese sermón, queda en puntos suspensivos. La respuesta a el mensaje de ese sermón basado en San Lucas capítulo 11, versículo 1, no la vemos inmediatamente, por lo menos no la vemos en los 4 evangelios. Déjame ver, no necesito verlo, ya lo sé, que San Lucas capítulo 11, versículo 1, aparece única y exclusivamente en San Lucas. No aparece en Mateo, no aparece en Marcos, tampoco aparece en Juan. Solamente en San Lucas. Es decir, que nos podemos dar cuenta, sin ser muy inteligentes, ni siquiera tener mucha experiencia con la palabra del Señor, que la verdadera respuesta a esta oración que este discípulo le hace a Jesús, no la vemos en los evangelios, no la vemos en el resto de San Lucas, no la vemos en Mateo, en Marcos y en San Juan tampoco. Es decir, ese mensaje, el mensaje de ese sermón queda entonces inconcluso en puntos suspensivos. Entonces, ahora quiero entonces, para que vayan aprendiendo técnicas de predicación, quiero entonces hacer lo que en homilética, que es el arte y la ciencia de preparar sermones, compartir con ustedes una aplicación espiritual. Esto se llama aplicación espiritual. Aplicación espiritual es cuando tú tomas un texto de la Biblia y tú lo traes entonces a el diario vivir tuyo y de la gente que te están escuchando. Aplicación espiritual. Está habiendo en tu vida puntos suspensivos, respuestas dilatadas o inconclusas o no concedidas a tus oraciones, a tu pedido que tú has estado haciendo al Señor por medio de la oración. En mi vida yo sé que lo está viendo. En este momento lo está existiendo. En mi vida, en la vida de mi familia, está existiendo. Yo le pido al Señor, y ojo, y esto es un principio también de lo que tiene que ver con mayordomía, administraciones de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y a la hora de nosotros servir a las demás personas. Y fíjate, me parece que tiene una riqueza espiritual porque es algo extraordinariamente vigente, es decir, forma parte de nuestro diario vivir. Como cristiano, yo tengo el deber y la obligación de ayudarte a resolver necesidades. Y tú a mí también, porque viene de aquí para allá, pero de allá para acá también. Ayudarte a resolver necesidades. Cuando tú tienes una necesidad que el Señor me ha dado a mí la posibilidad de tenerla yo, la necesitas tú, mi deber, mi obligación espiritual como seguidor de Jesús es darte eso. Esa es la primera parte de ese principio. La segunda parte del principio es
que puede que eso que tú necesitas yo no lo tenga. Entonces, la otra parte, y es lo que mi familia y yo hemos tratado de practicar, y todo, por favor, todo el mundo que nos conoce, ¿sabes? Yo siempre digo esto, familia, y este es el paréntesis más importante que yo creo de todo este sermón. Creo que es el cuarto o el quinto paréntesis, o el sexto o el séptimo paréntesis, pero yo creo que es el más importante de todo el sermón. Si hay algo que yo puedo decir de mí mismo, es la convicción que tenía de sí mismo el apóstol Pablo, o que tenía el apóstol Pablo de sí mismo. De los pecadores soy el primero. Esa es lo principal, lo más importante y lo más absoluto que yo te puedo decir de mí mismo. Pero los que nos conocen, los que conocen nuestra familia, que conocen este ministerio, me parece que no exagerarán y no me dejarán mentir a mí, que todo el que se ha relacionado con este ministerio, ya sea directa o indirectamente, lo que ha recibido más ventajas que lo que ha dado a este ministerio. Y eso lo digo por la gracia, que la gloria y la honra sea del Señor. Ahora, cuando alguien necesita algo y yo lo tengo, bueno, pues lo tiene. Mi deber como seguidor de Jesús es abrir las puertas a esa persona y que esa persona se sirva y supla esa necesidad. Pero que hay ocasiones también, y en la mayoría de las ocasiones, puede ser la mayoría de las ocasiones, que lo que tú necesitas yo no lo tengo. O sea, mi papel y mi deber y mi obligación como hermano tuyo en Jesús, o siervo de Dios, o seguidor de Cristo, aunque tú no seas miembro de mi congregación y ni siquiera creas en Jesús, no sigas a Jesús, mi deber, mi obligación es entonces ayudarte en oración, a orar por ti, para que el Señor ayude a resolver esa situación. Y si yo sé, no lo tengo yo, pero sé quién lo tiene, pues bueno, interceder por ti ante esa persona para que lo pueda resolver. Tercer aspecto, tercera pata de esta mesa. Mira, esta mesita tiene 3 patas, está de lo más bonita de esta mesita. Tercera pata de esta mesa. Puede que eso que tú necesitas no lo tengo, ni tampoco sé quién lo tiene. Es decir, no te lo puedo dar porque no lo tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Es un principio que Jesús mismo enseña. No se puede pedir un fruto de un árbol que ese árbol no es ese fruto, no produce ese fruto. Pero tampoco sé quién lo tiene, es decir, que no puedo ir a donde a esa tercera persona y decirle, mira, por favor, este hermano, esta persona necesita tal cosa y yo sé que tú lo tienes, por favor, ayúdale. Y la tercera pata de la mesa de este principio es, bueno, pues no lo tengo, tampoco sé quién lo tiene, por lo menos te puedo ayudar en oración y te puedo ayudar a tocar puertas. Ahora, eso es necesidades. Pero que entonces nosotros queremos ir un poquito más allá porque nuestra naturaleza pecaminosa es muy fuerte, ¿verdad? Y que se traduce, en sentido general, muchas veces se traduce, Angelín, en egoísmo. Entonces, no es solamente que yo quiero que tú me ayudes a resolver o me resuelvas esto que yo necesito, pero también quisiera que suplieras mis deseos y mis anhelos. Y ojo, deseos y anhelos y necesidades no son la misma cosa. Yo estoy obligado, como seguidor de Jesús, a ayudarte en tus necesidades, igualmente tú conmigo. Tú estás obligada. Es tu deber, es tu obligación como seguidor de Jesús, ayudarme en mis necesidades, pero no en mis gustos. No en mis gustos. ¿Entiendes? Entonces es necesidades. No, ya, los gustos son otros 20 pesos. Los gustos son otros 20 pesos. Entonces, eso. Entonces, este hombre le pide a Jesús, enséñanos a orar. Y ese mensaje queda inconcluso ahí, queda inconcluso.
Yo estaba diciendo hace 2 minutos atrás, bueno, hace un poquito más de 2 minutos atrás, si en nuestra vida, en nuestro caminar con Jesús, hay baches, no baches espirituales, ni tampoco baches en nuestra relación con Jesús, y menos todavía baches en la relación de Jesús con nosotros. Que fíjate, son 2 cosas diferentes, mi relación con Jesús y la relación de Jesús conmigo, sino que hay puntos suspensivos, o comas, o puntos y seguidos, que tal vez no nos estamos dando cuenta, pero el punto ese, estamos hablando gramaticalmente, los signos de puntuación, ese punto a veces pensamos que es punto y final, y no es punto y final, es punto y seguido. Es decir, que hay todavía una parte inconclusa en ese aspecto de mi relación con Jesús. O también lo opuesto, que pensamos que es punto suspensivo o que es punto y seguido, y no es punto y seguido, es punto final. Podemos pensar en la Biblia en alguien que experimentó esa problemática, vamos a llamarle problemática, o esa situación, bueno, vamos a llamarle situación, no problemática, esa situación de punto y seguido o puntos suspensivos, perdón, punto seguido, punto final, bueno, puntos suspensivos también. Mi personaje favorito, bueno, mi escritor favorito de la Biblia, San Pablo. Pablo registra la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, que por 2 ocasiones se propuso ir a predicar a 2 lugares diferentes, dice la Biblia, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Como analizándolo desde este punto de vista, de esta analogía gramatical de signo de puntuación, ¿qué signo de puntuación sería ese? ¿Punto y seguido, punto suspensivo o punto final? Punto final, punto final. Punto final. Otro punto final. Dice también la palabra, se registra también la palabra del Señor en escrito del apóstol Pablo, que él le rogó por 3 ocasiones al Señor que le quitara el aguijón de la carne, entiéndase el aguijón de la carne, posiblemente su enfermedad, una enfermedad ocular, una enfermedad de la vista que tenía. Dentro de poco mismo, si Dios quiere, va a tener la última consulta con el oftalmólogo. Y a propósito, que para información de todos nosotros, aquellos que no estamos muy familiarizados con la palabra del Señor, que esta afección ocular haya sido producto de la visión inicial que tuvo el apóstol Pablo cuando era todavía Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Que iba camino a Damasco a perseguir y a masacrar cristianos, y casi en la puerta de Damasco cae del caballo porque se le presenta una luz. Y a propósito, para poder entender la palabra del Señor, la Biblia, esto es uno de los descubrimientos que yo he hecho de la palabra del Señor, Angelín, una de las curiosidades bíblicas, que bueno, para mí es una curiosidad bíblica. La Biblia, Angelín, jamás le llama, ni siquiera en el original, en griego, jamás le llama a ese encuentro de Saulo de Tarso con Jesús, a esa luz, jamás le llama gloria. Era una luz que dice la Biblia, como lo dice también en la experiencia del monte de la transfiguración, que era una luz que excedía a la luz del sol, pero esa luz que excedía a la luz del sol no tiene por qué haber sido la gloria de Dios. Es más, yo no creo, es mi opinión personal, no creo que haya sido la gloria de Jesús. Nadie puede ver la gloria de Dios y seguir viviendo. ¿Se acuerdan? Recordamos nosotros cuando Moisés le pide, Moshe le pide a Dios, le pide a Jehová, muéstrame tu gloria, le dice el Señor, estás pidiendo algo que es muy bonito, que es romántico, que es bonito. ¿Y qué fe tú tienes?
Pero qué atrevido eres, Moisés. Nadie puede ver mi gloria y quedar vivo y seguir viviendo. ¿Ok? Al menos no mientras no experimentemos nosotros la glorificación. Con este cuerpo que dice también la palabra del Señor en la pluma del apóstol Pablo, que es un cuerpo degradado, antes de la glorificación no tenemos la capacidad, por lo menos hasta la glorificación, creo yo, no tenemos la capacidad de ver la gloria de Dios. Entonces, y dice la palabra del Señor que Pablo le ruega por 3 ocasiones a Jesús: quítame el aguijón en la carne, quítame el aguijón en la carne, quítame el aguijón en la carne. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No me hables más del asunto, bástate mi gracia. Eso es punto y seguido, punto y aparte. Y Moisés, a propósito de Moisés, cuando Moisés quiere enamorar al Señor y viene con palabras bonitas, le dice al Señor: ay, mira, Señor, que tú has sido tan bondadoso, tú has sido tan bueno conmigo, y mira esta tierra que tú nos has prometido, por favor que pueda yo pasar esa tierra, aunque sea pisar el pie sobre esa tierra, y ya tú me quitas la vida, no importa. ¿Qué le dice el Señor a Moisés también? Le dice: no olvídate del problema, sube al Pisga y muere allí. ¿Es eso punto final o punto y seguido? Punto y aparte. Aunque sabemos también que en realidad no fue punto y final, porque entonces el Señor resucitó a Moisés, y Moisés de hecho está ahora mismo disfrutando de la tierra nueva, pero de la tierra prometida, la de verdad, la celestial. Entonces, punto y seguido, punto y final. En mi comunión con el Señor, yo veo esos puntos y seguidos, esas comas, esas puntos suspensivos. Todavía no ha respondido, pero todavía no ha dicho tampoco la palabra final Jesús con respecto a ese asunto, con respecto a ese tema. Entonces, Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 1, curiosamente, fíjate, ¿por qué curiosamente? Porque no es solamente que estos 5 textos, que todos, a propósito de curiosidad, curiosamente aparecen también en Hechos de los Apóstoles. Yo veo la respuesta de esa oración de ese discípulo incógnito, anónimo, de Lucas capítulo 11, versículo 1. Es que, curioso también, Angelín, es que el mismo que escribe el Evangelio según San Lucas, que es por supuesto el médico amado, a quien el apóstol Pablo se refirió en alguna ocasión a él justamente como médico amado, es también el escritor de Hechos de los Apóstoles. Y una cosa que me llama tanto la atención y que me alegra tanto, me entusiasma tanto, como dicen los españoles, me ilusiona tanto, con respecto a los escritos de Lucas. Hay varias cosas que me entusiasman a mí con respecto a los escritos de Lucas y con respecto al carácter y la personalidad de Lucas. Ya yo las he compartido con ustedes en otras ocasiones. Esta también, que es la única que voy a tocar hoy en este sermón, también la he compartido muchas veces con todos ustedes, ¿no? Desde el púlpito y fuera del púlpito, es decir, a tiempo y fuera de tiempo. Es el papel tan preponderante que tiene la tercera persona de la divinidad en los escritos de San Lucas. Quiere que le dé ahí una probadita bíblica. Este texto aparece, si no recuerdo mal, en Mateo y en Lucas. Yo creo que está en Lucas, está justamente en el mismo capítulo 11. Déjenme revisar un momentico, tengan paciencia conmigo como siempre. Y está justamente en San Lucas capítulo 11.
tiene que ver, este primer episodio de San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, tiene que ver directamente con un estilo de vida de oración. Podemos ir a San Mateo. Aquí en San Mateo tenemos referencia a un texto en el capítulo 6 y a otro en el capítulo 7. Vamos a descubrir juntos dónde es que está, si en el capítulo 6 o en el capítulo 7. Vamos a ver. Sí, sobre la oración. Sobre la oración. Vamos a ver si en el capítulo 7, porque no lo veo en el capítulo 6. Ok. San Mateo capítulo 7. Vamos a leer San Mateo capítulo 7 primero, versículo 11. Aquí en el capítulo 7, en el versículo 11 forma parte de este episodio que recoge por lo menos desde el versículo 7, comprende por lo menos el versículo 7 al 12. Aquí registra San Mateo que Jesús le dice a la gente que lo está escuchando: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Primero Jesús dice: llamad y se os abrirá, pedid se os dará, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Y entonces dice seguidamente: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si le pide pescado, le da una serpiente? Si le pide huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, dice Jesús en el versículo 11, si ustedes, siendo malos, es decir, siendo pecadores, y yo siendo pecador, Angelín, siendo un padre pecador, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Mira, buenas cosas, registra San Mateo. Buenas cosas a los que le pidan. Vamos a San Lucas, capítulo 11, versículo 13. La misma historia, es decir, porque es la misma historia repetida en San Lucas, o repetida por San Lucas. San Lucas, sin embargo, registra, fíjate, el Evangelio según San Lucas registra. Recuerda, San Mateo dice: si ustedes, siendo pecadores, padres pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos. Mira en San Lucas entonces la terminología que usa, es decir, la expresión que usa el Señor en San Lucas. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Para San Mateo era dar buenas cosas. Para San Lucas esas buenas cosas están traducidas ¿en qué cosa? En el Espíritu Santo. Y esa es, por cierto, en este tiempo reciente de mi caminar con Jesús, mi pedido al Señor: dame tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, no te apartes de mí. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Ya vimos la preponderancia que tiene la tercera persona de la divinidad en los escritos de San Lucas. ¿Qué podemos inferir de eso entonces? Bueno, podemos inferir que Lucas tendría un vínculo muy estrecho, muy directo y muy constante con la tercera persona de la divinidad, con el Espíritu Santo. Es decir, yo estoy seguro de que él tenía un vínculo muy estrecho, continuo, constante y directo con el Espíritu Santo. Pero vamos a pensar que no lo tuviera. Que yo estoy seguro de que sí lo tenía. Podemos inferir que, por lo menos podemos inferir que era un interés grande que Lucas tenía. O sea, lo vemos a lo largo de sus escritos, tanto en el Evangelio y sobre todo en Hechos de los Apóstoles. El papel del Espíritu Santo en todo el libro de Hechos de los Apóstoles es tan preponderante que no tiene igual en ningún otro libro, en ningún otro escrito,
del Nuevo Testamento ni el resto de la Biblia. En ninguno, en ninguno. En los escritos de San Lucas, por medio de los escritos de San Lucas, el Espíritu Santo se revela a sí mismo como una persona, con personalidad, con carácter, con personalidad. ¿Qué pensarán nuestros hermanos arrianos? Aquellos que no creen que el Espíritu Santo es una persona y que creen que el Espíritu Santo no es más que la fuerza, la mera fuerza activa de Dios, la mera fuerza activa de Dios. Vamos rápido para poder concluir. La respuesta en San Lucas, la continuidad o la conclusión en Hechos de los Apóstoles del pedido que hace este discípulo a Jesús en San Lucas capítulo 11 versículo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 12 al 14 dice la palabra del Señor, dice 11 al 12 al 14, dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes volvieron a Jerusalén? Los apóstoles. Los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un Shabbat, camino de un sábado. ¿Cuál es el contexto aquí? Jesús había acabado de alzar el vuelo y regresar al trono celestial con el Padre. Por un tiempo, por lo menos hasta el 22 de octubre de 1844. ¿Qué ocurre el 22 de octubre de 1844? Jesús pasa a fungir como nuestro intercesor directo ante el Padre. ¿No es eso maravilloso? Si eso no es maravilloso, yo no sé qué será maravilloso. Yo creo que es la noticia después de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, es la noticia más maravillosa. Mientras tanto, hasta que Jesús venga por segunda vez, que Él intercede por nosotros ante el Padre. ¿Ve? Entonces, versículo 13 dice: cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Dice, y todos estos, dice, mira, perseveraban, mira este vocablo, Angelín, es decir, este verbo, perseveraban. Es decir, que el estilo de vida de oración es: no lo recibí todavía, Señor, no me lo has dado todavía. Tú no has dado la última palabra todavía, no has dicho la última palabra todavía con respecto a este asunto, a este tema. Tú todavía no has dicho que no, tú todavía tampoco has dicho que sí, pero tampoco has dicho que no, no has dicho que sí, pero tampoco has dicho que no. Bueno, pues como el padre Jacob, como el rabino Jacob, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. ¿No es esa la actitud? Dice la palabra del Señor, dice, todos estos perseveraban, verbo, perseverar. ¿Qué cosa es perseverar? Persistir. No lo recibí ahora, como una negrita que hay por ahí, que primero se aparece con una gorrita de ella, para dar un mensaje, no le hacen caso, o ella no entiende que le están haciendo caso, y se aparece entonces después con otro gorro más, y si tú con un sombrero de otra gente, entonces si no recibe respuesta por medio de su bueno, pues entonces viene con otro, o cuando pasa cerca de la pizzería favorita de ella, la cadena de pizzería favorita de ella empieza a hacer señas, no importa cuántos semáforos pasen, no importa que hayan llegado a la casa ya, y ella todavía está pidiendo. Perseverar, persistir. Pero la otra cosa que llama la atención del versículo, del texto, es, dice que estaban unánimes. ¿Sabe qué quiere decir unánime? De un mismo ánimo. No solamente que estuviera, tú puedes estar junto con alguien. Pero una cosa es estar juntos nosotros acá, y otra cosa muy diferente es estar en un mismo espíritu, un mismo ánimo. ¿Cuál es el ánimo? El ánimo en común de nosotros, el común denominador. Estamos juntos. El ánimo de nosotros, nuestro deseo
El propósito con el que hemos venido acá es de aprender la palabra del Señor y de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y a propósito, mis hermanos que no están aquí hoy, no esperes bendición fuera del epicentro de bendición del Espíritu Santo. Tú te puedes justificar, te puedes excusar que yo tenía que hacer otra cosa, que fui para otro lugar o que me sentí muy mal, muy triste y decidí quedarme en mi casa porque, bueno, me puede dar catarro, está a punto de caer tremendo aguacero allá afuera. Pero no esperes recibir toque del Espíritu Santo, transformación del Espíritu Santo a tu vida, riqueza espiritual y de todo tipo en tu vida fuera del epicentro del Espíritu Santo. El epicentro del Espíritu Santo es este. ¿Te gusta mucho el béisbol? ¿Te gusta mucho el fútbol? Dentro de poco, en menos de 2 semanas, se va a efectuar aquí en Estados Unidos el Mundial de Fútbol. No es lo mismo, no me digas que es lo mismo ver a tu equipo favorito jugando el deporte que más te gusta a ti, verlo desde una pantalla, que estar directamente ahí en el mismo estadio donde están jugando. No me lo digas. El capítulo 2, los eventos del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a ver ahora, no hubieran ocurrido vía Zoom, Angelín, no hubieran ocurrido. Tenían que estar, cumplir con estas dos condiciones. Estar juntos, físicamente juntos, y de un mismo ánimo, de un mismo espíritu, con un mismo propósito. Si no cumple con esos dos, y puedes estar también juntos, puedes estar aquí, pero si no estás en el mismo espíritu, no. Mira, una cosa que tu abuelo siempre citaba del espíritu de profecía. Y específicamente, fíjate qué curioso, específicamente con respecto al derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y eso lo dice el espíritu de profecía. El Espíritu Santo se puede estar derramando. ¿Tú te acuerdas de eso, Amy? El Espíritu Santo se está derramando a borbotones, decía papi. El papi le gustaba usar mucho esa palabra, a borbotones, sobre la persona que está al lado mío, sentada conmigo en la misma banca, y yo no darme ni por enterado. ¿Ok? Vamos rápido. Capítulo 2, versículo 42. Son versículos rápidos. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 42. Dice, mira el ánimo, mira el espíritu de los apóstoles. Aquellos mismos apóstoles, Angelín, que oyeron a este otro discípulo hacer el pedido aquel que está registrado en San Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Verdad? Versículo 42 dice, bueno, a partir del versículo 41, ¿ok? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Mira la obra del Espíritu Santo, Angelín. Mira la obra del Espíritu Santo. Dice, versículo 42. Y perseveraban. Mira, de nuevo el mismo verbo, Angelín. Perseveraban. ¿Perseveraban en qué cosa? Perseveraban en la doctrina, es decir, aprendían Biblia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, de nuevo, juntos, unánimes, Angelín. El mismo concepto, el mismo principio, ¿verdad? Y por último, y el partimiento de pan y en las oraciones. De nuevo, perseverancia. No lo recibí ahora, pero bueno. Qué bueno que hay una muchachita por ahí que ahora se ha puesto las pilas y su rendimiento académico es muy maravilloso, a la altura de lo que el Espíritu Santo la ha capacitado. No voy a decir nombre, pero yo no sé si se puede dar cuenta de quién estoy hablando. Capítulo 6 del Hechos de los Apóstoles. Todavía vamos a seguir Hechos de los Apóstoles y vamos a concluir con Hechos de los Apóstoles también. Capítulo 6, versículo 4 dice, aquí se levanta un problema administrativo. Aquí se levanta un problema administrativo. Hay una necesidad, ¿cómo se llama? Logística. Hay una necesidad logística.
Y la respuesta, la reacción de los apóstoles cuando se les presenta esta necesidad logística. ¿Cuál es la necesidad logística? Bueno, la necesidad logística era que había una parte de la iglesia que no estaba siendo muy bien suplida como otra. Eso pasa siempre en todo lugar donde hay cúmulo de personas. Hay favoritismo muchas veces, lamentablemente es así. La respuesta de los apóstoles, sin embargo, fue versículo 4, capítulo 6, versículo 4, dice: nosotros persistiremos. Mira, vuelve de nuevo, Angelín, el mismo verbo. Persistiremos ¿en qué cosa? En la oración y en el ministerio de la palabra. Perseverar. Esa es otra cosa con respecto a la oración. Estamos viendo que hasta el momento, en estos 3 textos de Hechos de los Apóstoles, está directamente conectada la oración con la perseverancia. Un dato bíblico curioso, o más bien un dato de observación bíblica. ¿Por qué un dato de observación bíblica más que un dato bíblico? Bueno, un dato bíblico también. ¿Dónde aparece en toda la Biblia? Búsquenlo y por favor enséñenmelo. ¿Dónde aparece en la Biblia que para orar debemos cerrar los ojos? No aparece. Otro dato con respecto a la oración, otro dato con respecto a la oración. Se usa este verbo de perseverar, de persistir con respecto a la oración. Pero otra cosa que no vas a encontrar en la Biblia con respecto a la oración, jamás, nunca, es que se usen adjetivos con respecto a la oración. Vamos a hacer una breve oración. No aparece. Vamos a hacer qué linda oración acabó de hacer Angelín durante el Getsemaní. Qué linda oración. No aparece. Qué bonita oración. Va a ser una corta oración. No aparece tampoco. O qué oración más larga. Tampoco. Qué oración tan espiritual. Nada. En toda la Biblia jamás se usan adjetivos. Jamás se adjetiviza el estilo de vida de oración. Jamás. No aparece. La oración es oración, sencillamente. Capítulo 12, versículo 5, ya estamos terminando. Capítulo 12, versículo 5, dice, capítulo 12, versículo 5, dice que Pedro, mira qué gran dificultad. Hasta este momento, Angelín, el gran líder de la iglesia, que se destacaba más entre los 12 apóstoles, hasta este momento era Pedro. Dice la palabra del Señor, que Pedro estaba preso en la cárcel. Bueno, si estaba preso tenía que haber sido en la cárcel, ¿verdad? Estaba preso, estaba en la cárcel. Sin embargo, estaba preso en la cárcel y las circunstancias de Pedro, ¿sabes cuál era el pronóstico de ese encarcelamiento de Pedro? Que al otro día, Angelín, iba a ser, ¿qué cosa? Iba a ser condenado a muerte. Estaba condenado a muerte. Lo iban a condenar a muerte. Es decir, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos deducir de esto? Aun cuando la situación parezca sin salida, y es más, sobre todo, cuando la situación parezca que no tiene salida, que es desesperada, es cuando más necesitamos buscar al Señor en oración. Pero lamentable y trágica, interesantemente, lo que hacemos entonces es que en ese tipo de circunstancias nos apartamos más del Señor. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. ¿Cuál es el verbo que se ha estado asociando en los textos anteriores? Persistían. Persistencia, perseverancia. Aquí sin cesar. No da indicio de lo mismo, de persistencia, de perseverancia. Dice, hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¿Y libró o no libró el Señor a Pedro? Al menos en aquel momento de la cárcel. Capítulo 14, versículo 26. Capítulo 14, versículo 26. Y ya con este sí terminamos. Y no me busco más problemas con Mimi. Capítulo 14, versículo 26. Dice,
regreso a Antioquía de Siria, dice, pasado por Priscila, pasado por Pisidia, este es el versículo 24, vinieron a Panfilia, versículo 25, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalia. Y entonces el versículo 26, que es el versículo en cuestión que nos interesa ahora para este tema, dice, de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, aquí abiertamente y explícitamente no habla acerca de oración, pero si dice la palabra del Señor que habían sido encomendados para la misión, ¿qué tenemos que inferir? Que habían orado, ¿verdad? Habían orado. Nuestro propósito mientras estamos esperando el segundo advenimiento de Jesús, mientras estamos preparándonos a nosotros mismos, preparando a un pueblo y con el propósito que el Espíritu Santo también nos use para llamar a tantas otras gente que no conocen a Jesús. Mientras tanto, nuestro estilo de vida de oración necesitamos que es de vital importancia. Es tan vital que no solamente es vital en el aspecto espiritual, por supuesto el aspecto espiritual sobre todo, pero el aspecto también material, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Es de vida o muerte, de vida eterna o muerte eterna. Yo siempre, voy a concluir ya con esto, yo siempre enseño, hace mucho tiempo que vengo enseñando, que un estilo de vida, Angelín, de oración, tiene que ser el denominador común de todos los creyentes. Todos los creyentes, todos los seguidores de Jesús, no estamos capacitados para predicar y enseñar la palabra de Dios. Muchos no estamos capacitados ni siquiera para congregarnos semanalmente y adorar como cuerpo. Muchos ni siquiera tenemos la capacidad, muchos no tenemos la capacidad de enseñar y de predicar la palabra del Señor. Muchos no tenemos ni siquiera la capacidad de leer la Biblia porque tenemos problemas visuales o porque somos analfabetos, no sabemos leer y escribir. Es decir, que el denominador común de los creyentes debe ser un estilo de vida de oración, de comunión específicamente con el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que mi deseo de oración, un abrazo, bendiciones, Maranata, Shabbat Shalom, gracia, misericordia y paz.